Panorama. Gracias a El Urbano News. Muy buenos días, qué gusto para mí poderlos saludar en este miércoles 5 de noviembre del 2025. Esta mañana recibo a uno de nuestros personajes en el acontecer del análisis de la realidad que practica la ciudadanía y nos ha demostrado cómo se puede contribuir desde una esfera externa para ver una lectura correcta del país. Me refiero al profesor Francisco Goches, a quien doy la más cordial bienvenida esta fresca mañana de miércoles. Profesor, un gusto para mí saludarlo. Buenos días, José Luis, a la estimada audiencia, un saludo y agradeciendo esta nueva oportunidad para ejercer la ciudadanía a través del comentario de los temas de actualidad de nuestro país. Tenemos mucho que conversar esta mañana. El presidente ha tenido a bien a conversar con la población, con la apertura de estas 70 escuelas, la que hizo de una manera simultánea el domingo por la noche, aunque lo había hecho días atrás, pero puso en la palestra una visión de país integral y a futuro. Así que yo quiero que se conecten a nuestros canales de YouTube, que es Tribuna SB y El Urbano News, compartan, reporten su sintonía, nos hagan sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, sus valoraciones sobre la realidad nacional. Y vamos a empezar con un tema que los cibernautas están sorprendidos de lo que El Salvador hizo a finales del día viernes 31 de octubre, cuando el señor presidente de la República ordenaba pues que se ejecutara el envío de 3 contingentes a Jamaica para poder ayudar a la solidaridad del pueblo de Jamaica, en donde ha pasado el huracán Melissa y algunas personas se siguen preguntando qué está haciendo El Salvador en Jamaica. Hoy el profesor Goches, con esa visión de José Martí, en donde se dijo que se tenía que compartir lo que teníamos y no lo que nos sobraba, nos explica la solidaridad internacional de El Salvador, en donde dejó de ser un espectador y se involucra de manera protagónica en la solidaridad como es el pueblo de Jamaica. Sí, mira, en primer lugar, yo creo que la ayuda que ha sido enviada a el pueblo de Jamaica por el desastre natural que padecieron, hay que decir que, en primer lugar, ennoblece a quien la da, ¿verdad? La ayuda se da como un gesto de solidaridad. Evidentemente, pues es una ayuda que expresa una voluntad de tender la mano a quienes lo necesitan. Y por otra parte, pues también favorece a las personas que van a recibir esta ayuda. En una lógica que desde un punto de vista, si lo quisiéramos ver desde un punto de vista muy utilitario, muchas personas quizás no lo van a entender, porque algunos se pueden preguntar, digamos, ¿en qué nos beneficia, verdad? Y ciertamente la lógica de la ayuda no es tanto en qué te beneficia, digamos, materialmente, qué puedes obtener a cambio. Yo creo que no es tanto eso. Yo creo que el gesto de la ayuda es en qué te beneficia en tu crecimiento como persona, y en este caso estamos hablando de una ayuda que se da a nombre del pueblo salvadoreño, en qué nos ayuda a nosotros los salvadoreños a tomar conciencia de la importancia de apoyarnos, sea que sean hermanos centroamericanos, como ya ocurrió con el caso de Costa Rica y otros países. Honduras también se le hace, en algunos momentos puntuales el gobierno salvadoreño ha ofrecido cierto tipo de ayudas, sea un pueblo del Caribe, como es el caso de Jamaica, o incluso a veces son países que aparentemente podrían no necesitarlo, pero en las emergencias ahí no es cuestión de en qué nivel de desarrollo esté ese país, sino de que la ayuda sea oportuna, como se hizo en su momento cuando ocurrió, ya estamos casi un poco más de un año de la tragedia que ocurrió en Valencia, España, que se ofreció la ayuda. Otro tema muy aparte es
si por ciertas razones, probablemente políticas, el gobierno español tomó o no tomó esa ayuda. Ese es un problema muy aparte. El asunto está en poder ofrecer ese gesto de solidaridad. Y eso, como te digo, tiene un doble beneficio, quienes reciben la ayuda, pero también nos ayuda a nosotros como salvadoreños, no en un plano material, yo creo que es un plano más espiritual, más de decir, nosotros podemos formar una identidad distinta, una identidad que no sea solo pensar hacia adentro, sino también pensar un poco hacia afuera. Entonces yo creo que ese es el valor de esta ayuda. Y además hay otro elemento. Muchas veces cuando ocurren este tipo de tragedias, hay países que están en condiciones de dar una ayuda material muy valiosa. Y ciertamente sí hay una ayuda material que puede estar en términos de provisiones, de suministros, etc. Pero en este caso particular de El Salvador, yo creo que es muy importante ver la cantidad de personas de los cuerpos de socorro, de primera respuesta, que han acudido, que están allá en Jamaica. ¿Por qué? Porque cuando es una ayuda en términos de personas, hay un contacto directo con la población de aquel país, y ese contacto directo, si bien es cierto, importa el suministro, pero muchas veces lo que queda más en el agradecimiento y en la formación y en el desarrollo de este gesto de solidaridad es el contacto persona a persona. Entonces no son pocos los miembros de los cuerpos de socorro que están por allá. Yo he visto cifras que estamos hablando de un total por encima de 300 personas, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces quiere decir que es una ayuda personal que transmite esa calidez humana. Yo creo que sí es importante verlo en ese sentido. No tanto por un punto de vista político, porque ciertamente Jamaica, que es un pueblo que, digamos, una isla que está relativamente cerca de nosotros, aunque se vive en el lado del Caribe, pero digamos no tenemos como un pasado común, ¿verdad? Ellos vienen de otra tradición, hablan otro idioma, tienen otra formación, pero son pueblos que están geográficamente cerca y a quienes o con quienes podemos practicar, como repito una vez más, el valor de la solidaridad. Yo creo que eso es muy positivo, y precisamente la virtud está en que no persigue un interés como algunos podrían pensar, ¿verdad? Un interés yo te doy, tú me das, no, sino que simplemente dar sin esperar nada a cambio, porque al final yo creo que sí se puede cumplir una creencia ancestral, que es que dando es como recibimos, así como nosotros podemos dar, en este caso, en otras oportunidades nosotros hemos recibido ayuda, no necesariamente de los mismos a los que nosotros le estamos dando ahorita, sino viene por otras fuentes. Entonces yo creo que es un poquito como una cadena de favores, ¿verdad? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Qué importante. Profesor, vamos a compartir con el auditorio qué es lo que está pasando en Jamaica. Oficialmente están contabilizados 28 personas que han fallecido ya por el paso del huracán Melissa. Se cree que hay una cantidad superior a esta de desaparecidos. El 60% de la población de Jamaica está incomunicada, no tiene energía eléctrica a la mañana de este miércoles. Se está trabajando a paso forzado. Los salvadoreños ya están en territorio, están haciendo obra, están haciendo su trabajo, han sido asignados a un área específica, y así reporta Televisión Española el paso de el huracán Melissa en Jamaica. Veamos. Jamaicana Black River. Un desastre, dice este policía. Los vecinos buscan desesperados comida. El ejército patrulla porque hay saqueos en los pocos negocios que quedan en pie. Muchas ciudades han sido arrasadas y hay zonas a las que todavía no han podido acceder. Significantly damaged. Water, current, everything. Lo han perdido todo, dicen. 7 de cada 10 jamaicanos siguen sin electricidad, y desde el miércoles cuenta está afectada también sin medicamentos. Dice que tras las muertes del huracán llegarán las derivadas por problemas de salud. Y también de hambre, porque Melissa se ha llevado por delante cosechas y ganado.
Solo de la granja de este hombre dependían más de 2.000 supermercados. Se debató todo. Todo, no tenemos nada, nos quedamos sin nada. El paso de Melissa por el Caribe deja de momento 64 muertos. Las operaciones de rescate se continúan realizando en varias zonas. Y por lo menos una veintena de desaparecidos en Haití. I'm thanking God that I'm still around. Agradecen seguir con vida y piden ayuda que ya va en camino, mientras Melissa se debilita pero avanza hacia Bermudas. Así, Melissa ha destruido su paso por el Caribe, 68 muertos en el Caribe, solo en Jamaica. Oficialmente hay 28 que han fallecido. Se cree que la cifra es superior a esa de los desaparecidos. Es un caos y ahí están los salvadoreños, ahí están los binomios con los caninos, buscando sobrevivientes, acercándose a estas zonas inundadas. Hay equipos de rescate vertical y quizás los salvadoreños no nos dimos cuenta, pero entre jueves y viernes todo lo que implica logística del gobierno se concentró en la base aérea del aeropuerto, en donde todo lo que era logística de todos los ministerios pusieron sus camiones a disponibilidad para transportar medicamentos, insumos médicos, alimentos y material de primera necesidad, tanto para el contingente de los 300 como para el pueblo y el gobierno de Jamaica, que son los damnificados en este momento. Lo que pasa en Jamaica también nos pone en el mapa, porque vemos a Estados Unidos que está apoyando a Cuba, vemos a Venezuela que sigue apoyando a Cuba, pero vemos una solidaridad internacional que se hace presente y El Salvador manda un mensaje al mundo que antes se enfrentaba a crisis internas y hoy tiene la capacidad de ayudar a otros como los Reggae Boys. Así es. Fíjate que las imágenes yo creo que hablan por sí mismas y quienes están en el lugar saben que la situación incluso es mucho más grave de lo que las imágenes pueden traducir, porque ante una catástrofe de esta magnitud ningún país está preparado. Por más precauciones que se tomen, ningún país está preparado para una cosa así, y también hay que tomar en cuenta el factor tiempo, porque la ayuda no puede tardar demasiado tiempo en llegar, es decir, hay urgencias que se tienen que atender, y yo creo que en ese sentido la respuesta la respuesta de los países vecinos y El Salvador entre ellos, pues ha sido también bastante rápida. Yo creo que es importante tomar conciencia de que, El Salvador sabemos que no es un país al que nos sobre recursos, pero dentro de lo posible damos la ayuda que está a nuestro alcance. Y en este caso, repito, es una cantidad importante de personal que está en el territorio y pues tendiendo la mano, ojalá que la situación se vaya normalizando lo más rápido posible, aunque vemos que realmente es difícil, son desastres que exceden muchas veces a la capacidad de respuesta de las propias naciones, pero pues entre todos se va saliendo adelante. Yo creo que ese es como el mensaje importante. Comprendo. Profesor, estoy viendo en sus videos que está haciendo semanalmente, que usted ha comenzado desde hace 2 semanas a hablar de los agentes pesimistas, y esto es por los mensajes apocalípticos que la oposición manda, los mensajes de catástrofe que está en el país, están exigiendo más de lo que se puede hacer, ven el punto negro en la página en blanco, y me gustaría en este momento definir un poco lo que usted menciona de figuras que solo ven dificultades, nunca oportunidades. ¿Quiénes encarnan hoy ese rol en nuestro país? Se ha preguntado usted. Sí, fíjate que este post, y que de hecho fue también motivo de un artículo más amplio, ciertamente uno ve actitudes, no solamente discursos, sino actitudes detrás de los discursos, y en este caso se trata de una mentalidad opositora que yo creo que es bastante fatalista. No creo yo que sea una actitud sana, y eso más allá de que sean opositores. Concretizando para que el público me entienda un poco mejor, fíjate que con el tema de las becas
que se están entregando a jóvenes bachilleres que están graduándose o por graduarse para poder cursar estudios universitarios o carreras técnicas o cursos de formación. Es decir, en una lógica, uno se puede preguntar, bueno, ¿y quién podría estar en contra de este tipo de becas? ¿Quién podría estar en contra de poner en manos de los estudiantes los recursos y las herramientas para que tengan acceso a una formación superior y más adelante pues a mejores empleos, a mejores remuneraciones? En una lógica sana, nadie debería estar en contra de eso. Pero que nos encontramos con figuras, y más concretamente cierto académico, que por cierto estuvo relacionado también durante mucho tiempo con el ámbito educativo, que llega a una entrevista de amplia difusión nacional a decir con toda frescura de que las becas van a generar frustración. Entonces yo me quedo, pero ¿cómo es posible que una persona diga semejante cosa? Bueno, claro, él lo justifica y dice porque las personas que están recibiendo estas becas no tienen las competencias necesarias para desarrollarse exitosamente en un estudio superior, y que también, como vienen de estratos económicos con mayores dificultades, no van a poder concluir, ¿verdad?, por la necesidad de trabajar. Pero es que yo digo, ponerse en ese plano, o sea, si atendemos a la lógica de este señor, entonces no demos becas. Simplemente que, bueno, los que son pobres seguirán pobres, seguirán sin oportunidades. Este señor desconoce la realidad de los jóvenes que están aspirando a esas becas, porque no ha hablado con los docentes que les están dando los cursos de formación. Y precisamente, si él hablara con estos docentes le dirían, como a mí me lo han dicho, porque yo sí he hablado con ellos, que estos jóvenes tienen múltiples inteligencias, tienen diferentes capacidades. Obviamente, de lo que se trata es de que los jóvenes elijan una carrera o un curso de formación superior que vaya de acuerdo con sus capacidades, pero las posibilidades las tienen. No podemos nosotros condenar a alguien que solo porque viene de institutos o centros escolares públicos no tenga las capacidades. Eso no es así. Y por otra parte, el objetivo de las becas es precisamente darles las herramientas para que salgan adelante. Porque si no, el ciclo de la pobreza, digamos, no estudian porque tienen dificultades económicas y tendrán dificultades económicas porque no tuvieron una formación superior. Es un círculo vicioso. ¿Por dónde se rompe? Dele las herramientas para estudiar. Entonces, esa es una visión bien negativa, que no es solo de esta persona la que le dice. Hay otros que claramente te dicen que nada va a funcionar. O sea, proyecto que se anuncia, proyecto al que ellos le tiran sal, pues. Lo están salando, están diciendo esto no va a funcionar, esto va a fracasar, esto no es el camino. Entonces, son personas que yo me pregunto, ¿por qué lo hacen? Para mí solo puede haber dos respuestas. Uno, si lo hacen por agenda política, que es una agenda perversa, porque están tratando de hacer ver mal incluso las cosas que son buenas, deseando que fracase solo para, en teoría, beneficiarse ellos por agenda política. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que lo hagan por una actitud vital, que es bien lamentable, porque yo no concibo cómo una persona puede vivir en una amargura permanente tratando de contagiarle esa amargura a otros, de traspasársela a otros. Entonces, ese ejemplo que mencioné es uno de tantos, pero hay personas que aquí te escriben artículos y te dan entrevistas y se ponen a hablar en términos negativos. Es decir, si ellos no quieren creer que las cosas se pueden hacer mejor, bueno, será un problema de ellos y las personas que están cerca de ellos, sus familiares, sus amigos, pues ahí están recibiendo una alerta, ¿verdad? Quizás la salud mental no está bien, quizás su estado de ánimo no está bien, ¿verdad? Pero si lo hacen por agenda política, hay cosa más perversa, ¿verdad? Porque yo creo que no podemos nosotros estar torpedeando
aunque sea ideológicamente, proyectos que son buenos para la población. Por eso te decía al principio, yo me preguntaba, ¿y quién puede estar en contra de que se le den becas a 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 jóvenes para que tengan las herramientas para superarse? Entonces, a eso es a lo que yo me refería en ese post que tú mencionaste. Sí. Y que lo desarrollé pues en un artículo, pero es una actitud que hemos venido viendo reiteradamente desde hace ya bastante tiempo, y de verdad que es una lástima que haya personas que estén con ese tipo de actitudes. Profesor, el domingo, al final de la noche, o eso de las 8 de la noche, el presidente de la República tuvo a bien a tener una cadena de radio, televisión y medios digitales, y mandó un mensaje para aquellos que siempre hay que recordar, dijo él, de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y ha reconocido que falta mucho, pero vamos avanzando paso a paso frente a las críticas sobre la reconstrucción de las escuelas y 2 escuelas por día. Y así responde el presidente Nayib Bukele. ¿Que falta mucho? Sí, va a faltar un montón. Y ya nos faltará quienes digan, miren, aquí todavía no han hecho. Miren, aquí todavía no han arreglado. Miren, aquí todavía no han remodelado. Miren, acá todavía la escuela no está en las condiciones que debe estar. Y yo lo que digo es sí, cada vez que veo eso, recuerdo que ese es el país que nos heredaron. Así nos dejaron El Salvador. Y recordamos qué tan importante es de poder seguir trabajando por nuestro país para que podamos inaugurar escuelas como esta o como esas otras, y que vamos a inaugurar 70 escuelas en un solo día, y que podamos iniciar 2 escuelas cada día hasta poder arreglar todo eso que aún falta, y que primero Dios vamos a lograr hacerlo al 100%. Y lo que ustedes están viendo ahí, así como lo que podemos ver acá, y los que nos están viendo desde sus casas, o desde sus teléfonos, o desde sus tablets, ese es el futuro de nuestro país. Profesor, ¿qué efecto produce en la juventud escuchar voces que jamás van a reconocer avances? Bueno, mire, yo creo que en la juventud y en general en el pueblo, ¿verdad? Ahí se da una contraposición entre un discurso que se intenta esparcir, un discurso negativo, un discurso fatalista de personas que están en la oposición, y que realmente, esto no lo digo como, digamos, como una frase hecha, sino que personas que están en la oposición que realmente desean que el país fracase y que el país le vaya mal, y esparcen ese discurso en contraposición con hechos, con realidades. Yo creo que es muy difícil que un discurso fatalista pueda, digamos, llegar hasta la población y quedarse y capturar el ánimo de la población, si hay indicadores clarísimos de que el país está mejorando, ¿no? Y que el país está mejorando, no, digamos, en un término solamente relativo, digamos, estamos mejor que antes, sino yo me atrevo a decir que es un término absoluto. ¿Por qué? Porque lo que habíamos nosotros vivido, bueno, en mi caso, pues yo tengo 58 años, pero los primeros 50 años de mi vida yo viví en ambientes, digamos, la parte preinsurreccional, la guerra civil, luego el reino de terror de las pandillas. O sea, yo nunca vi que el país realmente estuviera emergiendo, que fuera para arriba, ¿verdad? O sea, más bien era de irnos uniendo cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, ¿verdad? Por eso te digo yo que puede ser, para mí es el concepto de que las cosas están mejor, no solo relativamente, sino de una manera absoluta, porque ahora sí se ve una trayectoria ascendente en muchos indicadores. El más importante de todos ya lo conocemos,
y no solo lo conocemos conceptualmente, sino que lo vivimos, que es el tema de seguridad. Probablemente los jóvenes que ahorita tienen 20, 25 años sí recuerden las épocas más terribles del horror de las pandillas. Probablemente los jóvenes que ahorita tienen 15 años quizás lo recuerden como algo lejano que les contaron sus padres. Las nuevas generaciones, afortunadamente, quiero decir, nuevas generaciones de 0 a 10 años, no van a conocer nunca más ese ámbito de horror de las pandillas. Entonces, ahí es donde choca el discurso que te quieren imponer desde la oposición con indicadores positivos. Por supuesto, esos indicadores positivos también tienen matices, ¿verdad? Porque cuando uno dice que las cosas están mejorando, vienen opositores y te hacen una caricatura de lo que tú dijiste y dice, entonces quiere decir que vivimos en el país de las maravillas. No, no es así, es que nadie está diciendo acá que vivimos en un país perfecto. Lo que estamos diciendo es que hay mejoras claras, que hay indicadores evidentes e innegables de que podemos aspirar a un futuro mucho mejor incluso del que nos habíamos imaginado a lo largo de nuestra historia. Es decir, aquí estamos hablando no solamente de la derrota y la desarticulación de las pandillas, estamos hablando de un crecimiento económico impulsado sobre todo por el turismo, por la construcción, ¿verdad? Y por, digamos, otros rubros que poco a poco se ve que están emergiendo, pero también estamos viendo, por ejemplo, la esperanza en la educación. Yo creo que ese es un elemento importante del que procuran no hablar los opositores. Ellos son como muy estratégicos. Es muy difícil que alguien vaya a criticar el plan de reconstrucción de las escuelas, excepto, quizás la única crítica que yo puedo ver ahí que es válida es el hecho de que no se va con la suficiente rapidez con la que se quisiera, pero por supuesto eso también tiene que ver con el tema de los recursos estatales, ¿verdad? Que sabemos que los recursos estatales no son ilimitados, que es una cosa muy delicada, y que siempre hay que mirar de dónde venimos. Yo creo que ese término, fíjate que hay mucha gente que cuando uno menciona la comparación con el pasado, lo que hicieron los gobiernos anteriores, inmediatamente te sacan la siguiente supuesta refutación. Bueno, pero es que ya pasaron 6 años del gobierno del presidente Bukele y entonces ya no hay que hablar de los gobiernos pasados. Es que mira, el problema de los gobiernos pasados no es solamente que hicieron malos gobiernos y no es que solamente fue por 5, por 10, por 15, por 20 años. Estamos hablando de un historial en que prácticamente destruyeron o dejaron que el país fuera destruido. Estamos hablando de una reconstrucción que en algunos casos hay que hacerla desde los fundamentos, desde las bases. Es decir, no es poco una herencia de 2 siglos de subdesarrollo, de 2 siglos de un sistema político que solo pensó en las élites y de muchísimas décadas de una élite política que se enquistó ahí con el único fin de servirse del Estado para sus intereses particulares. Es decir, no es poco lo que hemos padecido. O sea, que no vengan ahora con que, bueno, sí, olvidemos el pasado y ahorita solo critiquemos el presente. No, es que también esto tiene, digamos, hay procesos históricos que no es fácil detener el hundimiento y mucho más dificultoso todavía es procurar que las cosas salgan a flote. Entonces eso yo creo que es importante hacérselo ver, no solamente a los jóvenes, a toda la población, ¿va? Pero también recuperando esa memoria histórica, que eso siempre va a estar presente. Yo sé que hay muchos opositores que no les gusta que se refieran a lo que, digamos, nos refiramos a los gobiernos pasados, pero es que eso va a ser una referencia permanente, porque lo que hicieron, la destrucción que ellos le hicieron al país, no es poca cosa. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, profesor. Cuando volvamos, vamos a retomar la reacción de la conferencia de prensa que da todos los lunes el señor Manuel El Chino Flores, porque ahora de pronto habló de anacronismo, porque ya se terminó el año escolar, ya no hay necesidad de tener escuelas reparadas.
al volver de la pausa. Gracias. Con Bilance Pyme te brindamos gestión de ventas, compras, facturación electrónica, proveedores, clientes e inventario. Facilita la administración de tu empresa con Bilance. La ciudad cuenta tu historia y nosotros la iluminamos, llevando tus mensajes a cada rincón. Nuestro equipo trabaja con pasión y compromiso para que tu marca brille y se conecte de una manera única con las personas. Cada mensaje que compartimos es un reflejo de nuestro esfuerzo para dar vida a tu identidad. Urban City Media, el poder de la imagen urbana que conecta contigo. Entonces, claro, hacer una conferencia para decir inaugurar, imagínense, inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura. Man. Es una locura. Es como que usted vaya a inaugurar, por ejemplo, vacaciones de verano cuando empiece el invierno. Así ni más ni menos. Así el análisis, así la profundidad del secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel El Chino Flores, que se prepara para un congreso en donde van a decidir si participa en las elecciones 2027. Profesor. Bueno, fíjate que con este personaje, sí, señor. Nosotros, bueno, tú sabes que nosotros tenemos afinidad con otros analistas y comentaristas de la realidad nacional y que estamos, digamos, como agrupados en círculo de reflexión política, siglo XXI, donde está Aldo Álvarez, ahí está Juan Contreras, ahí está Nelson Flores, ahí está René Martínez, ahí está Melida Villatoro, ahí, bueno, somos 8 personas que estamos ahí y que nos comunicamos con frecuencia, ¿verdad? No tanto para establecer como una línea, porque no somos un partido político, ¿verdad? Somos simplemente un grupo de personas que nos comunicamos por afinidad, ¿verdad? Y a veces nosotros comentamos cierto tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros habíamos pensado ya, ¿verdad?, era que hay ciertos personajes a los que de verdad mencionarlos o referirse a ellos es darles una relevancia que no tienen. Entonces, este personaje que tú me acabas de mencionar es uno de ellos, ¿verdad? Porque no tiene una relevancia, bueno, tan poca relevancia tiene que es un partido prácticamente en extinción. Pero a veces, cuando uno oye cierto tipo de declaraciones, ¿verdad?, uno dice, bueno, pero es que es cierto, habíamos dicho no darle relevancia, pero es que ellos solos se ponen para que la gente les haga memes, para que la gente se burle de ellos. Es decir, como no hay nada que se pueda criticar por la inauguración de las 70 escuelas, porque ¿quién en su sano juicio va a criticar eso?, ¿verdad? Pues ahora la crítica con la que sale es que ¿para qué las inauguran hoy que ya se va a terminar el año? Bueno, entonces el equivalente lógico que podemos sacar de eso es que tú no te puedes poner a cocinar a las 4 de la tarde porque todavía no tienes hambre. O sea, ¿qué lógica tiene eso, por favor? Es decir, lo que sí me deja claro, y esto sí quizás es válido mencionarlo por supuestamente lo que fue ese partido de izquierda, moribundo, ¿eh? Lo que sí hay que tener en cuenta es que ese tipo de comentarios insensatos, ¿verdad?, insensatos totalmente, te refleja, uno, la carencia absoluta de argumentos de esa agrupación política. 1. 2, te siembra una duda razonable. ¿Cuál duda razonable? Bueno, cuando se llega a ese nivel de absurdo, uno se puede preguntar, bueno, ¿y será que este señor le sale al natural ese tipo de comentarios o lo hace a propósito para acabar de hundir al FMLN? Porque es que yo digo, no le encuentro otra explicación, man. Y 3,
de alguna manera te dice, bueno, si esa es la alternativa, si esa es la oposición, si ese es el tipo de oposición que tenemos en el país de un señor que te dice que por qué construyes escuelas hoy si todavía no va a empezar el año escolar 2026, o tenés una oposición de otro señor, del otro partido, supuestamente de derecha, que también está en decadencia total, que en su momento dijo que la seguridad no se come. Si esa es la oposición, si esas son las alternativas, entonces el presidente Bukele puede estar tranquilo por décadas. ¿Por qué? Porque con esas alternativas que se presentan, estos partidos realmente van al fondo del abismo, y al fondo del abismo electoral y en el repudio de la gente, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos un panorama de una oposición que no tiene rumbo, que no da señales de ponerse en unas posturas un poquito, no voy a decir un poco más inteligentes, porque quizás sería mucho pedirles, pero sí un poco menos absurdas, ¿verdad? Y que de alguna manera pues esto garantiza, con ese tipo de oposición, esto garantiza no solo la reelección abrumadora del presidente Bukele, que todos creemos que así va a ser, ¿verdad?, sino que incluso los pocos diputados que tienen, los partidos que tienen diputados, porque el FMLN ya no tiene, incluso hasta eso puede estar en riesgo, digo, porque con ese tipo de críticas es que es la consigna de tratar de echarle lodo a todo lo que se aparezca en el horizonte, y ese no es una estrategia política inteligente. Eso es seguir haciendo lo mismo que los ha llevado a la situación precaria y lastimosa en la que se encuentra. Profesor, en las últimas horas vimos cómo el día lunes el Gabinete de Seguridad y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, presentaba la investigación de inteligencia fiscal que inicia en enero 2024 de una banda de carteristas compuesta por salvadoreños, hondureños y nicaragüenses que estaban abordando las unidades de autobús y robaban celulares en el autobús, los comercializaban en el centro histórico y hacían remesas para sus países de orígenes para poder capitalizar ese dinero, y fueron desarticulados y son más de 54 y todos van a cumplir su condena, ha dicho el fiscal, en cárceles salvadoreñas. Así es, ese tipo de situaciones, o sea, qué bien que las autoridades actúan contra ese tipo de delitos. Ahora, hay un detalle que yo sí quisiera mencionar. Esta banda, en donde había salvadoreños, pero también hondureños, nicaragüenses, esta banda, fíjate cómo operaba. A lo que nosotros estábamos acostumbrados en la época en las peores épocas de las pandillas, no era a que en el bus te sacaran la cartera mientras alguien te distraía, ¿verdad? Lo que estábamos acostumbrados es que subiera la gente, te pusieran la pistola en la cara y con suerte no te mataban, ¿verdad? Ajá. Ahora, evidentemente la delincuencia ha mutado, ¿verdad? Ese tipo de acciones que se realizaban antes con esos niveles de violencia prácticamente ha desaparecido en el caso del transporte público de pasajeros. Lo que esta banda hacía, que era, digamos, un poco más sutil de alguna manera, que según han informado las autoridades, había algunos de ellos que veían cómo distraer a la persona y otros sustraían a manera de hurto, ¿verdad? Pero igual, delito es delito, delito es delito. Entonces, que no crean, yo creo que hay un mensaje de parte de las autoridades que decir, miren, no crean que por ser delitos de menor intensidad, llamémosle así, grave siempre es, pero por ser delitos de menor intensidad, que ya no te amenazan, ya no te ponen el cuchillo y la pistola, no crean que se tiene permisividad. Yo creo que ese es un mensaje importante a todos los niveles de la sociedad. En El Salvador se persiguen desde los delitos más pequeños hasta los delitos más grandes, ¿verdad? Y yo creo que esa es una política, digamos, de dar un mensaje, de comunicar un mensaje que también debe estar muy clara para todos los sectores.
Profesor, he visto sus redes sociales y en X usted ha dado una respuesta a las críticas de la oposición al régimen, en donde hay sectores que argumentan supuestas violaciones de derechos, y usted ha logrado contextualizar estas críticas diciendo lo siguiente. Lo titula argumento de sentido común. Si el pueblo salvadoreño sintiera sus derechos están siendo pisoteados por una terrible dictadura, ya se habría puesto de pie de lucha. Y si no lo ha hecho es porque la tal dictadura no existe. Así es, este contraargumento sale a raíz de él, la cantaleta pues, que tienen muchos sectores de la oposición sobre que aquí hay una dictadura, ¿verdad? Y advertencia, ¿verdad? De que el pueblo salvadoreño no se deja mangonear, ¿verdad? Y es cierto, el pueblo salvadoreño no se deja mangonear, eso históricamente se puede comprobar, pero ahí es donde viene el razonamiento. Dice, ¿por qué ahorita el pueblo salvadoreño anda tranquilamente por todos los espacios y lugares? ¿Dónde está esa cruel dictadura que oprime al pueblo salvadoreño? Esa no existe, esa no existe. Porque si existiera, no me cabe duda a mí que el pueblo salvadoreño estaría en pie de lucha, y no solo lucha digital, estaría en pie de lucha en la calle, ¿verdad? Peores dictaduras nos ha tocado vivir, peores dictaduras que las que se imaginan estas personas que dicen que hoy hay una dictadura. Dictaduras reales hemos vivido aquí en el país. En la década de los 70 toda la década tuvimos dictaduras reales, no imaginadas, ¿verdad? Con situaciones infinitamente peores que las que se imaginan o dicen que existen estas personas en la actualidad. Tuvimos manifestaciones abatidas a balazos en las calles. Tuvimos la estudiante paso de desnivel del Seguro Social. Comenzando ahí actos represivos innombrables, ¿verdad? De los cuales ahora lo más que creo yo que uno puede reconocer, y lo han hecho las autoridades, lo han hecho el mandatario, incluso el presidente y vicepresidente, lo más que podemos reconocer ahora, que sí, está dentro de un margen de error, es que sí pueden haber habido algunas capturas erróneas que se tendrán que dirimir en el sistema judicial. Pero de ahí a la cantidad de cosas que muchas de estas organizaciones que se dedican a generar datos falaces o falsos, hay una distancia muy grande. Si hubiera una dictadura en El Salvador, el pueblo ya estaría hace ratos en pie de lucha. Y lo que ves no es eso. Lo que ves es que hay un pueblo que está disfrutando de una libertad. Lo que ves es un pueblo que está disfrutando de una tranquilidad que no tuvo por décadas. Eso es lo que se está viendo, y eso es lo que estas personas no entienden o no quieren entender, ¿verdad? Por intereses políticos o como sea, pues, pero esa es una realidad que no solamente es una realidad observable, incluso también está datado, porque hay encuestas que claramente te dicen que la gente de lo que tiene temor no es de la dictadura, de lo que tiene temor es que se vaya a quitar el régimen de excepción y que las pandillas se vayan a rearmar. De eso es lo que tiene temor, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo me refería a ese tema. De acuerdo, gracias profesor por haber estado esta mañana con nosotros y por dar ese aporte con la ciudadanía a través de su análisis y observación del estado del país. Bueno, pues muchas gracias y espero que mis aportes sean valorados por los oyentes y que al final pues cada quien saca su propia conclusión. Comparto con el auditorio el siguiente pensamiento. Los países no solo se miden por su PIB, el de El Salvador ha crecido a 33,000 millones de dólares, sino por su capacidad de extender la mano cuando otros lo necesitan. Hasta el próximo viernes 7 de noviembre, si Dios lo permite, a las 6 siempre por Panorama en sus dos canales, Tribuna SB y Urbano News. Comparta y leemos sus comentarios y gracias por su like. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.